Ibiza Púnica, 500 antes de Jesucristo, 70 después de Jesucristo. Ibiza, que en el santuario de Isla Plana atestiguaba su más arcaica etapa púnica, muy vinculada todavía a Cartago, recibe influencias más variadas a partir del siglo V, en una época en que se prolonga hasta la incorporación de la isla a Roma. En el año 70 de nuestra era, los restos correspondientes a este periodo se han hallado sobre todo en las necrópolis del Puig del Smolensk, con sus 3000 hipogeos excavados en la roca, y en el templo rupestre de San Vincent, llamado Cova de Coiram, semejante a los de Chipre y Sicilia. En el Puig del Molin se han encontrado abundantes piezas de cerámica, así como figurillas de divinidades, urnas cinerarias, lámparas y vasos para ofrendas y objetos de trabajo de tocador, realizados en bronce o en hierro. Otros hallazgos han sido joyas con cuentas de vidrio, ámbar o ágata, amuletos de hueso, vidrio, bronce y cerámica, sellos de malaquita, carnalina o vidrio en forma de escarabeo y con escenas mitológicas grabadas y vasos para ungüentos como ánforas de vidrio esmaltado en tonos vivos. Los hallazgos de Es-Coiram están representados principalmente por más de medio centenar de figurillas de barro cocido, a veces pintadas y adornadas con joyas metálicas. En general adoptan forma acampanada y actitud orante, sedente en ocasiones, y se cubre con una túnica, manto y tiara cilíndricas. Sobre el pecho llevan el disco solar, la luna creciente o la flor de loto, y bajo el collar una rosácea. Algunas de estas estatuillas, las más antiguas, imitan modelos egipcios en el peinado y en la forma de momia y reproducen los rasgos propios de los etíopes. No obstante, las más características son las de tipo plenamente púnico, en actitud orante, con la cabeza cubierta y los brazos separados, recordando en ocasiones un crucifijo. Muchas de ellas aparecen revestidas de una suntuosa túnica adornada con cuernos, rosáceas y flores de loto. Otras, como la denominada Dama de Ibiza, de 48,5 centímetros de altura, muestran una gran diadema de rosácea provista de pendientes a cada lado, riquísimos collares de granos de oro fusiformes, todavía usados por las mujeres de Ibiza, y túnica bordada con una gorgona, rosáceas y volutas. Íberos, 601 a.C. Entre el siglo VI a.C. y los primeros tiempos de la romanización, se desarrolló en el Mediterráneo occidental la cultura ibérica, en una zona que se extiende desde el Ródano hasta Murcia, con una prolongación hacia el interior de la península ibérica. En el Languedoc y Cataluña, esta cultura desplazó a la céltica, mientras que en el país valenciano, Murcia y Andalucía oriental, sustituía a la arcaica cultura de El Argar, detenida todavía en el período de bronce. A través de las colonias establecidas en las costas, el arte ibérico se vio muy influido por el griego y, en menor escala, por el cartaginés. De su arquitectura no se ha conservado ninguna construcción completa, pero sí numerosos restos de poblados y de dos ciudades importantes, en Serune, en el Languedoc, y Burriac, cerca de Cabrera, de Mataró, en Cataluña, ambas fortificadas y con las calles rectilíneas a cordel, formando cuadrícula. Se sabe que había otras poblaciones en Gerunda, Gerona y Ausa, Vich. En Elche pueden contemplarse todavía las ruinas de un templo al que pertenecía un capitel decorado con palmetas y volutas, recuerdo lejano de Erección. La Zapata de Galera, en Granada, se adorna con elegantes volutas. En Baeza, no lejos de Jaén, se han hallado columnas y capiteles de los siglos IV y III a.C., con un especial tema plástico a base de segmentos circulares en el interior de un rectángulo. En el Cerro de los Santos, Albacete, han aparecido los restos de un templo in antis y capiteles jónicos. La escultura ibérica revela claramente los contactos marítimos entre el occidente mediterráneo y Grecia, sobre todo a través de la colonia de Masalia. Entre los siglos VI y IV, sus obras no son en realidad más que versiones provinciales de la estatuaria helénica, pero desde el siglo III hasta el I a.C. muestra una concepción bastante original que se desvanece en los primeros tiempos de nuestra era, bajo el decisivo influjo de la romanización. Entre las obras más antiguas fechables hacia el 500 a.C.
destaca la escultura zoomórfica, en la que abundan animales y monstruos con cabeza humana, esculpidos en piedra. Su ejemplo más importante, la denominada Bicha de Balazote, lugar de la provincia de Albacete. Se trata de un toro con cabeza humana, recostado como los animales de las avenidas de Karnak, pero con el rostro barbado. Su técnica estriada recuerda bastante las cabezas viriles del románico. Con esta arquitectura pétrea cabe relacionar las admirables cabezas de toro en bronce halladas en Contix, Mallorca, cuyo admirable sintetismo puede equipararse al de los bronces etruscos. De las representaciones humanas merecen destacarse las numerosas piezas descubiertas en el Llano de la Consolación y en el Cerro de los Ángeles, que revelan claramente la imitación de los modelos helénicos. La mayoría de ellas consisten en cabezas exentas, pero se encuentran también algunas sacerdotisas de gran tamaño, en la que la concepción plástica griega se acompaña de un peculiar énfasis motivado, sobre todo, por la gran tiara con pendiente y velo, así como por los múltiples collares y la disposición simétrica del himatión. La obra maestra de la escultura ibérica es sin duda la Dama de Elche, trasladada de su lugar de origen primero al Louvre y después al Prado. Se trata de un busto, probablemente de una sacerdotisa en piedra caliza policromada. Su cara, antaño intensificada su expresión por los ojos incrustados que ha perdido, está cortada por aristas vivas y planos sintéticos, como las mejores obras etruscas. Enlaza con la tradición púnica divisa por la suntuosidad de la orfebrería que la cubre, diadema con pendientes laterales, collares concéntricos y grandes cajas redondas de filigrana y pedrería para albergar las trenzas recogidas en espiral, como las ha llevado hasta hace poco las yauradores y valencianas. Existen muchas discusiones sobre la cronología de esta obra, que data probablemente del siglo III a.C. Junto a la gran escultura existe una abundante colección de pequeñas figurillas, especialmente de bronce, tales como exvotos con representaciones humanas y animalísticas, sacerdotes mitrados y guerreros, a pie o a caballo, armados de espada. La original cerámica ibérica se caracteriza por una decoración pintada a base de óxidos de hierro o manganeso sobre fondos blanquecinos o ante. Al siglo III a.C. se pueden atribuir los vasos más ricos con figuras humanas de Liria, cerca de Valencia, en Azaila, en la zona aragonesa. Ebro, gran cantidad de vasos presentan motivos animales, en especial pájaros, y el tema del árbol de la vida que dos aves flanquean. Se conserva también una abundante orfebrería, con repujados y filigranas, como el pectoral de El Carambolo, Jaén, y el tesoro de Savia, Alicante. Este último conjunto consta de variadas piezas, entre ellas una rica diadema en la que se delinean meandros y espirales, formando tallos ondulantes con zarcillos en cada lóbulo. Los primeros vidrios ibéricos que se conocen datan del siglo IV a.C. En Burriac se aplicaron por primera vez los vidrios de colores a las cabezas de los alfileres. A partir del año 180 a.C. aparecen también monedas, imitación de las de la colonia griega de Ampurias. Galos, ilirios y germanos, 301 a.C. Al final del período de la TEN y hasta la romanización, la Galia, a través especialmente de la colonia griega de Masalia, recibió influencias mediterráneas decisivas. Existen restos de ciudades importantes como Bibracte, Chergovie y Alesia, bien urbanizadas y protegidas con dobles o triples cercos de murallas o torres cuadradas y cilíndricas. Las casas, como las ibéricas, tenían base de piedra, muros latéricos y cubiertas de hojarasca. Entre las esculturas galas que han llegado hasta nosotros destaca el dios cazador de Efignu, en piedra, del siglo III a.C., que se custodia en el Museo de Saint-Germain-en-Laye. A modo de una estatua menhir, conserva casi la estructura cilíndrica del bloque, en el que, a modo de bajorrelieve, se esculpieron los rasgos del rostro, un collar y un jabalí sobre el pecho. El arte de Iliria, región situada en la costa oriental del Adriático, nos ha dejado su obra más importante en el carro del sol de Stranwell, de 4 ruedas y centrado por un personaje andrógino que sostiene el disco solar. Le flanquean guerreros montados a caballos, armados y protegidos por yelmos y escudos,
y pares de oficiantes con grandes cuchillos dispuestos a sacrificar en su honor los ciervos lunares, de grandes cornamentas. El conjunto hace pensar en una escena litúrgica real, puesto que carros auténticos como este han sido hallados en tierra germana, en Jutlandia. El arte de este territorio nórdico puede también resumirse en un objeto metálico singular, el cuenco de Gundestrup, en Dinamarca, del siglo II a.C., hoy en el Museo de Copenhague. Se conservan sus placas de plata repujadas que se aplicarían exterior e interiormente a un cuenco de madera, grandes bustos, posiblemente de divinidades, flanqueados por pares de seres emblemáticos, hombres, animales y monstruos con la cara en alto relieve frontal, destacándose del resto, adornan la parte exterior, mientras el interior se recubre de escenas militares y cinegéticas. Roma republicana, 509-27 a.C. El mundo de la Grecia arcaica y clásica de Etruria, Cartago e Iberia fue el marco donde nació Roma, ciudad destinada a desempeñar un papel en la historia sin parangón posible. La tradición remonta su origen al año 753 a.C. y, por la historia, sabemos que en el 509, tras deshacerse de sus reyes etruscos, se constituyó en una ciudad republicana, bajo cuyo régimen se gobernó hasta el año 27 antes de nuestra era, cuando ya había extendido su dominio por vastas tierras del Viejo Mundo. Existen discusiones entre los especialistas por interpretar el origen del arte romano. Para unos se trata de una versión provincial del arte griego, para otros evolucionó según sucesivas adaptaciones orientales y para unos terceros es la lógica continuación del arte etrusco. No cabe duda de que en sus primeros tiempos Roma conoció el arte etrusco, pero el único resto monumental que se conserva del siglo VII, unos relieves hallados en el Esquilino, representan un marcadísimo influjo mesopotámico que solo puede explicarse por los objetos orientales importados a través de los fenicios. El siglo VI significó el apogeo de la monarquía, de hecho, la monarquía de Tarquinia trasladada a Roma, que duró hasta el 510. De sus obras conocemos aparte la abovedada Cloaca Máxima, que todavía se hace servir, el templo de 3 celas dedicado a Tinia, Uni y Merba en el Capitolio. Se trata de un típico templo etrusco hexástilo que se inauguró tras la caída de los reyes en el año 509 a.C. Hubo también templos de una sola cela, como el de Saturno, al pie del Capitolio. La construcción funeraria típica adoptaba la forma circular, pero el Herón, o monumento sepulcral de Roma, consistía en un podio coronado por una pirámide con una estela en la cumbre rematada por un león. A partir del 343, las guerras samnitas en las que Roma fue aliada de la helenizada Campania, así como la conquista de la ciudad griega de Tarento en el 272, favorecieron la helenización de las artes figurales, mientras la arquitectura romano-etrusca o tusculana continuaba levantando sus templos sobre podio con pórtico anterior y a veces pórticos laterales, pero nunca posteriores. Un nuevo tipo de construcción basado en modelos griegos, como el de Delfos, tomó cuerpo en Roma republicana para los recintos destinados a las carreras de caballos. El primero que se levantó en el año 221 fue el Circo Flaminio, con pista larga dividida por un parapeto o espina y con graderías alrededor. En el siglo II, tras los profundos contactos de Roma con el mundo helenístico, se generalizó el uso de la piedra en sustitución del ladrillo y de la madera. Así, en la primera mitad de dicha centuria se levantaron varios templos, todavía de formas tusculunas, pero en piedra del Traventino. Las grandes innovaciones republicanas fueron, aparte, las obras de ingeniería, la basílica y el arco de triunfo. La basílica copió la estructura de las salas de reunión griegas, como las de Tera y Delos, imitación a la vez de las salas hipóstilas egipcias, con su nave central flanqueada por otras colaterales, como lugar de reunión de los comerciantes. En las basílicas tenían también su sede los tribunales, que solían alojarse en una exedra terminal o espacio semicilíndrico, en la forma que las iglesias cristianas han tomado como ábside. La primera basílica fue la de Porcio Catón, llamada Basílica Porcia, levantada en el 184 y destruida en el 52 a.C. De todas ellas solo se conserva la Emilia, construida bajo el nombre de Fulvia en el 179 a.C.